El programa Consulta Pastoral es patrocinado por Canal 39, Luz y Vida a la Familia. Buen día a todos. Este día precioso que Dios nos ha dado nos trae un día más de gozo, alegría, entusiasmo. Por el simple hecho de estar vivos, podemos darle gracias a Dios en este día. Oramos por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, por aquellos que han perdido a un familiar. Oramos, Señor, para que tú estés ahí, tu Espíritu Santo les consuele. Por los que están pasando una necesidad económica, Señor, envía a tus ángeles en esta mañana y sé provisión para aquellos que están necesitados en este día de un milagro. Para aquellos que están, Señor, pasando enfermedad, oramos para que hoy sus oídos sean abiertos, sus ojos sean abiertos y puedan escuchar la solución a sus problemas que tú tienes a través de tu palabra en este día. Gracias por sintonizarnos a través de la radio, gracias por estar conectados a través de la televisión y un saludo a todos los que nos estarán viendo en las redes sociales más tarde en el día. Vamos a hablar de un tema que he preparado siempre pensando en lo que el pueblo necesita escuchar. Y he titulado el tema de este día, el peligro de no movernos. El peligro de no movernos. Y encontré en la Escritura un versículo, de hecho son 3 versículos que van a ser nuestro punto de partida para ir entrando en este tema que creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y Pablo, el escritor de Hebreos, se cree que es Pablo, el escritor del libro de Hebreos, está tratando de explicarle a los hebreos, a los conocedores de la doctrina, que un nuevo tiempo había llegado y que la ley y la doctrina de Moisés había sido cubierta por un baño de misericordia una vez que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Y él se dirige a ellos en este capítulo 6 del libro de Hebreos y les dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pablo está hablándole a este pueblo y diciéndoles: dejémonos ya de hablar tanto de doctrina, dejemos ya tanto de hablar de la ley y movámonos a una nueva dimensión. Avancemos, no nos estanquemos aquí. Vamos adelante, busquemos la perfección. Esto no es el final, este apenas es el comienzo. Y le dice: vamos adelante a la perfección. Busquemos estar a la estatura del varón perfecto. Pablo lo habló muchas veces en sus escrituras. Él dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, prosigo al blanco. Pablo siempre estaba en movimiento en su vida. Busquemos la perfección, les dice Pablo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, como diciendo: no nos estanquemos tanto en doctrina de la fe en Dios, no discutamos tanto de la doctrina de los bautismos, dejemos de hablar tanto de la imposición de manos y si yo debo imponer o no las manos. Dejemos de luchar tanto de este tema de la resurrección de los muertos.
y del juicio eterno. Y esto hagamos si Dios en verdad nos lo permite. Y es que meditando en esta escritura que Pablo le hacía llegar a los hebreos, me doy cuenta que en este tiempo muchos de nosotros venimos a Cristo, y es cierto que recién convertidos necesitamos un tiempo para prepararnos, y qué bien por todos aquellos que tienen hambre y sed de prepararse. Pero ¿qué pasa después de la preparación? ¿Qué pasa después de que somos discipulados? ¿Qué pasa después de que somos enseñados en toda palabra y doctrina? Pablo les dice, bueno, ya basta de preparación, ya basta de doctrina, vamos a la perfección. Pablo les está diciendo, movámonos de este lugar a otro, de la preparación a la dedicación y más adelante a la revelación. Porque si nosotros buscamos cuál es el crecimiento de un cristiano, Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Cuando él está hablando estas palabras, me doy cuenta que el desarrollo de un cristiano es igual al desarrollo de un ser humano. Nosotros nacemos, vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Primero somos niños, luego somos adolescentes, luego adultos jóvenes. Y esa es la etapa del desarrollo del ser humano. Pero no podemos pasarnos de ser niños a ser adultos. Es una etapa de crecimiento, de desarrollo. Y cada etapa trae madurez a nuestra vida a través de la experiencia que cada ser humano tiene. Al igual, nuestro crecimiento espiritual debe estar en continuo crecimiento, porque hay un peligro al no estar moviéndonos. El peligro de no movernos. ¿Por qué es un peligro? Porque si yo estoy al lado de mi esposa y yo despierto por la mañana y yo le hablo y yo veo que ella no da ningún signo de vida, yo voy a preocuparme y quizás voy a pensar inmediatamente que algo malo aconteció durante la noche y que ella está muerta, pues no tiene ninguna manifestación de vida. Al igual como cristianos, como gente de Dios, como gente espiritual, nosotros tenemos que dar señales de vida en nuestra vida espiritual. Si no estamos moviéndonos, es porque quizás estemos muertos espiritualmente. Y yo te digo hoy, y quiero que medites en esto, hay un peligro tremendo en no dar señales de vida como seres espirituales. Hay un peligro al no movernos y estar estancados. Hay mucho cristiano hoy que todavía habla como niño, piensa como niño y actúa como niño. Qué bueno es hoy recapacitar y darnos cuenta en qué etapa del crecimiento espiritual nosotros nos encontramos. Hay mucha gente que se pasa el tiempo de su vida entera peleando por si debemos celebrar o no el día de reposo, en si debemos bautizarnos cuando éramos niños o cuando ya somos adultos. Pero Pablo nos está haciendo un llamado a través de esta escritura a que dejemos de enfocarnos en esas cosas
en nuestro diario vivir y que busquemos el crecimiento continuo en nuestra vida. Nos está hablando, vamos, como quien dice, abandona el lugar donde estás y movámonos a un lugar al frente, movernos y avanzar. Dejemos de hablar tanto ya de doctrina, porque quizás el tiempo de preparación es bueno, pero no es para toda la vida estar preparándonos y nunca hacer nada. Y cuando buscamos cómo explicar el crecimiento de un cristiano, yo me voy al Antiguo Testamento y encuentro el santuario que fue revelado a Moisés, cómo construir el santuario. Y me doy cuenta que el santuario estaba dividido en 3 lugares. Estaba dividido en los atrios, en el atrio, estaba dividido en el lugar santo y estaba dividido en una tercera parte a la que se le llamaba el lugar santísimo, donde estaba el santo de los santos. Y yo pudiera definir cada una de estas etapas. Y yo podría decir que los atrios es el lugar de preparación. El atrio es el lugar de preparación. El lugar santo era el lugar de dedicación. Era donde se hacía el sacrificio. Era donde nos dábamos cuenta que no podíamos llegar al lugar santísimo si no era hecho un sacrificio primero, si no éramos redimidos, que era una representación del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y luego estaba la tercera etapa, que era entrar al lugar santísimo. Entonces podemos darnos cuenta que son 3 etapas de crecimiento: la etapa de la preparación, la etapa de la dedicación y la etapa de la revelación, que es cuando estamos cara a cara con Dios y algo nuevo se nos es revelado. Y es que, aunque Dios ya ha dado sus directrices en la Biblia, aunque ya conozcamos los fundamentos, aunque ya conozcamos la doctrina de Cristo, qué bueno es poder ver a Dios cara a cara continuamente en nuestras vidas y poder darnos cuenta que cada día Dios trae una nueva revelación a nosotros. A pesar de que Él ya dio su doctrina, sus fundamentos, a pesar de que ya nos hemos preparado para servirle, a pesar de que ya hayamos dedicado nuestra vida para buscar de Dios continuamente y que ya estemos en ese lugar santo, que ya hayamos cruzado el atrio, que ya hayamos entrado al lugar santo. Qué bueno es que podamos cruzar el velo de nuestra carne y poder entrar a ese lugar santísimo y ver a Dios cara a cara diariamente en nuestra vida. Gracias a Cristo Jesús por ese sacrificio que hizo en la cruz y que ahora podemos entrar confiadamente a hablar con el Padre. Y Jesús define estos 3 lugares en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice: yo soy el camino. Está hablando de los atrios. Dice: yo soy la verdad. Hablando del lugar santo, de dedicarnos a Él. Y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es el lugar santísimo, el lugar de plenitud, donde encontramos todo lo que necesitamos. Porque es importante conocer lo que a Dios le agrada. Es importante conocer su doctrina. Es importante conocer cómo
vivir una vida adecuada para Dios. Pero lo más importante de todo es conocer al Dios que servimos. Muchos de nosotros quizás conozcamos mucho de la Biblia, mucha palabra, mucha doctrina, mucha teología, pero son pocos los que conocen cara a Dios. Son pocos los que hoy en día tienen un encuentro a diario con Dios. El martes pasado hablábamos de cómo necesitamos darle ese primer lugar a Dios en nuestras vidas para que podamos encontrarnos con Dios, para que podamos tener un encuentro genuino con Dios y podamos convertirnos en amigos de Dios como lo era Abraham. Es que es muy diferente cuando tú vienes a Dios y le dices: Padre Santo que estás en los cielos. Pero qué interesante es cuando ya te levantaste de madrugada y hablaste con Él, y más tarde en el día te olvidas de tanto protocolo y simplemente le dices: como habíamos hablado, Señor, como yo te comenté por la mañana, y comienzas a hablar con Él cuando vas en el carro, cuando estás a solas, y cada momento que estás a solas aprovechas para hablar con Él, porque Él es tu amigo, porque tienes una comunión íntima con Él. Ya no solo a la hora de almuerzo, ya no solo a la hora de la cena, 30 segundos para darle gracias, sino que has desarrollado un estilo de vida de amistad y una relación íntima con tu Dios, y ahora comienzas a descubrir quién es tu Dios y quién eres tú en las manos del Dios vivo. Es importante poder accesar al lugar santísimo a diario. Y Jesús también nos enseña que así como hay 3 lugares de crecimiento espiritual, así como hay 3 etapas: la etapa de la preparación, la etapa donde dedicamos nuestra vida, la etapa de la dedicación, y la etapa donde recibimos la revelación de Dios para nuestra vida, ese lugar santísimo. También hay 3 etapas de productividad en la vida del hombre. Y cuando hablo hombre, estoy hablando de ambos géneros, hombres y mujeres. Mateo 13:23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y el que entiende la palabra, y el que da fruto. Dice, y habla de 3 tipos de personas aquí. Dice, produce al 100. Hay otro que produce al 60. Y hay otro que produce al 30 por 1. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, dije yo, bueno, ¿por qué hay 3 tipos de personas? El que produce al 100, el que produce al 60 y el que produce al 30 por 1. Señor, qué tremenda revelación hay en este versículo, y nunca lo había visto ni lo había entendido así. Es que cada etapa de acercamiento a Dios te hará producir de forma diferente. Yo sé que estás recibiendo una tremenda revelación, porque cuando la revelación de Dios viene a tu vida, hay una unción que cae sobre nosotros. Si estás en los atrios, quizás estés produciendo al 30 por 1. Cuando ya dedicas tu vida a Dios y te dedicas a vivir en santidad para Él, quizás estés produciendo al 60 por 1. Pero la escritura hoy te está diciendo
Ya sal de ese lugar. Vamos, muévete. Eso no es todo lo que Dios tiene para ti. Vamos, aún hay más para ti. Déjate ya de conformismo. Sal de ese lugar y comienza hoy a producir al 100%. Vamos al lugar perfecto. Busquemos la perfección, les dice Pablo en esta escritura a estos hombres. Vamos, movámonos. Hay peligro de estancarse. Hay un peligro de no movernos. Podemos morir si no damos señales de vida. Vamos, movámonos y busquemos la perfección. No nos conformemos solo con el 30. No nos conformemos solo con el 60. Vamos a producir al 100%. Pero para producir al 100%, necesitamos estar cara a cara con Dios. Necesitamos poder tener ese estilo de vida que tenga una comunión íntima con Dios y podamos entrar al lugar santísimo diariamente en nuestra vida. Cuando una revelación te sea revelada a ti mismo, no porque la escuchaste en la radio, no porque la escuchaste en la televisión, no porque la escuchaste en el templo, sino porque hay una comunión íntima con Dios en tu vida, sino porque Él mismo te está hablando a ti y revelándote cómo moverte en tu vida diariamente. Qué importante es que podamos nosotros comprender que es necesario mantenernos avanzando en nuestra vida. Uno de estos martes hablamos de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es que el Espíritu de Dios constantemente se mueve. Y si tú eres una persona con el Espíritu de Dios sobre tu vida, no vas a poder estar estancado. Y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no poder para estar sentado, poder para moverte en otra dimensión, poder para salir de lo ordinario y convertirte en alguien extraordinario, poder para sanar, poder para echar fuera demonios, poder para enfrentarte con el mal, poder para vencer. Pero recibiréis poder, porque cuando el poder del Espíritu llega a tu vida, vas a estar en constante movimiento. Vas a prepararte, vas a dedicar tu vida en santidad y vas a conocer cara a cara a Dios cada día de tu vida. Y cuando tú comienzas a vivir en esa atmósfera de revelación, déjame decirte, tu vida no será igual a la del resto. Tu vida no será igual a la de tu vecino. Vas a comenzar a vivir en una nueva dimensión. Y cuando yo hablo de caminar, y cuando yo hablo de revelación, y cuando yo hablo de creerle a Dios de todo corazón y ver a Dios cara a cara, yo quiero darte un tip que va a enseñarte mucho esta mañana. En una historia de las muchas historias de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, se nos habla de que un día Él iba por el camino y se encontró a 10 leprosos. Y estos 10 leprosos le gritaron, Jesús. No le dijeron, Jesús, sánanos. Le dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia. Es que cuando todo está bien, tus oraciones son secas. Pero cuando estás en problemas, es algo que te presiona constantemente
a buscar a Dios. Cuando todo anda bien, no tienes ni qué orar, ni por qué orar, ni no tienes ninguna razón por la cual acercarte a Dios. Es por eso que la aflicción es parte de una oración fervorosa. Es por eso que en la vida somos afligidos constantemente, para que constantemente gritemos: Jesús, ten misericordia. Jesús, ten misericordia. Quizás tú seas como uno de esos 10 leprosos, pidiéndole a Dios hoy que haga un milagro en tu vida. Quizás estés pasando una situación muy preocupante. Quizás estés en una situación que te esté consumiendo la vida. Y hoy estás como esos 10 leprosos. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Y esos 10 leprosos le gritaron: Jesús, ten misericordia. Pero mire lo que Jesús les da a estos hombres. Les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense. Y veo que Jesús aquí les da una revelación y les dice: vayan. Les da una palabra, les da una orden. Quizás inmediatamente en este tiempo de tanta incredulidad, esos 10 leprosos se hubieran quedado viendo sus manos, sus pies, y hubieran visto que no habían sido sanados aún, y hubieran dicho: este hombre está loco, nos manda que vayamos a ver al sacerdote y todavía estamos leprosos. Yo no he recibido el milagro todavía. ¿Cómo voy a ir a presentarme ante el sacerdote? Pero mira lo que marca la diferencia en estos hombres. Ellos se dedicaron a obedecer el mandato, la revelación que Jesús estaba dándoles en ese momento. Vayan y preséntense ante el sacerdote. Quizás Dios te está diciendo hoy a ti: ve y hazte ese examen médico. Y quizás tú estés diciendo hoy: bueno, todavía siento los achaques. Yo no he recibido el milagro. Porque tristemente esta generación quiere ver las cosas antes de hacerla, antes de obedecer la voz de Dios. Jesús le dijo a Tomás: creíste porque vistes. Pero es más valioso creer cuando no puedes ver. Mire lo que hicieron estos 10 hombres. Estos 10 hombres salieron caminando. Comenzaron a caminar. Comenzaron a dedicarse a obedecer la revelación que Jesús les había dado. Y dice, y hoy pon atención: mientras iban caminando, fueron sanados. Mientras iban caminando, recibieron el milagro. Si se hubieran quedado parados, si se hubieran quedado esperando ver su sanidad en el momento, nunca hubieran recibido el milagro. Quizás Dios te esté hablando hoy a ti. Mantente caminando, te dice Dios. Mantente caminando. Quizás te toque arrastrar tu problema. Tu problema es tan pesado, pero tienes que caminar. Quizás te toque arrastrarlo.
Quizás estás viviendo en un matrimonio conflictivo y quizás te toque arrastrar ese matrimonio. Pero si permaneces caminando, Dios va a hacer el milagro. No esperes a ver las cosas solucionadas antes de empezar a caminar. Tienes que caminar, tienes que dedicarte a obedecer la revelación que Dios te está dando a tu vida en este día. Tienes que moverte. Hay un peligro en quedarse parado. Si te quedas parado, no vas a recibir nunca lo que Dios tiene para ti. Tienes que comenzar. Pablo lo decía: vamos, movámonos, vamos, caminemos, comencemos a caminar, porque mientras caminamos vamos a recibir el milagro de nuestras vidas. O Dios le está hablando a muchas personas: comienza a caminar, comienza a moverte, comienza a caminar en fe, porque es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Si estos hombres no hubieran obedecido, si estos hombres no se hubieran dedicado a caminar rumbo a los sacerdotes, nunca hubieran recibido el milagro. Pero mira la otra parte más interesante aún. Mientras iban caminando, fueron sanados de su lepra, fueron limpios, porque obedecieron. Pero uno de los 10, dice, y cambia las cosas. Él había recibido una ordenanza de ir al sacerdote y presentarse, y sería sanado. Pero cuando él vio que él fue sanado, él cambió el rumbo y dijo: voy a regresar a darle gracias a Dios por el milagro que ha hecho en mi vida. Voy a regresar a darle gracias a Jesús por el milagro que ha hecho en mi vida. Y mira lo más impresionante que yo veo, es que cuando este hombre se presenta ante Jesús, Jesús no le dijo: te dije que fueras al sacerdote y como no me obedeciste, perdiste tu milagro. Jesús le dice: ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Este hombre recibió su milagro, pero él no se conformó solamente con recibir su sanidad. Él quiso regresar y ver cara a cara a este hombre. 9 de ellos se conformaron con su sanidad. Solamente uno de los 10 regresó a conocer cara a cara a quien le había hecho el milagro. Y Jesús le pregunta: ¿dónde están los otros? Dios te está preguntando a ti este día: ¿te conformaste solamente con que te solucioné tu problema? Sí creíste y tu fe te solucionó, pero ¿estás interesado en conocerme cara a cara? ¿Estás interesado en ir al otro nivel como este hombre? En conocerme, en conocer quién es tu Dios, para que puedas conocer quién eres tú conmigo. ¿Estás interesado como este hombre que dejó de ir a ver al sacerdote y regresó a dar gracias, regresó a conocerme íntimamente? Es que en la vida estamos enfocados en nuestras cosas personales. Son pocos los que están interesados en conocer a Dios. Son pocos los que están interesados en que después de que su vida sea cambiada,
buscar acercarse a ese Dios que le solucionó su vida, que le solucionó su matrimonio, que le solucionó los problemas. Son pocos. 9 de ellos se conformaron con la solución a su problema inmediato. Uno de ellos se preocupó por ver cara a cara a su sanador. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu favor? ¿Cuántas cosas Dios está haciendo a tu favor? Y estás actuando como los 9 que solamente se interesaron en solucionar su problema, pero nunca se interesaron por regresar a dar gracias, por regresar a conocer a ese Dios que los sanó, a ese Dios que le solucionó su problema matrimonial, a ese Dios que le solucionó su problema financiero, a ese Dios que ha abierto las puertas y los ha bendecido. ¿Cuántos se han preocupado por volver a ese Dios? Hoy Dios nos está llamando a un tiempo de reflexión. Y Dios te está diciendo, no seas como los 9 que se conformaron con la solución de su problema. Sé como ese uno que regresó y se preocupó por ir un paso más que los otros. Él buscó conectarse conmigo. Y Dios te está diciendo, es tiempo de que te conectes. Aquellos quizás recibieron lo que querían, pero qué importante es volver a dar gracias. Qué importante es decir, Dios, solucionaste mi problema y de aquí en adelante voy a ser un hombre agradecido, una mujer agradecida. Voy a servirte, quiero conocerte cara a cara. No quiero ser el mismo, no quiero ser como esos 9 que solo les importó solucionar su problema y que se apartaron de ti y nunca más volvieron a ti. Quiero a partir de hoy buscarte como nunca. Hemos estado hablando estos días de comunión, de búsqueda. Hoy Dios te está hablando acerca de que no te quedes estancado, que te prepares, que dediques tu vida en santidad a Dios, que es la segunda etapa del crecimiento. Pero Dios no quiere que te quedes tampoco en el segundo lugar en tu crecimiento espiritual. Hoy Dios te está diciendo, entra al lugar santísimo. No te quedes produciendo el 30 por 1. No te quedes produciendo el 60 por 1. Yo quiero que produzcas al 100 por 1. Apartado de mí, nada podéis hacer, dice Dios. El que está conectado a Él, ese llevará mucho fruto. Qué importante es estar conectado a las aguas. Dice que los que estén conectados serán como árboles plantados junto a aguas, que dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Dios quiere que seamos hombres y mujeres fructíferos. Hay un peligro en no movernos, hay un peligro en estancarnos, hay un peligro en el conformismo. Dios quiere que vivas una vida plena. Dios quiere que produzcas al 100 por 1. Hay otro hombre que también creyó y fue Abraham. Dios le dijo, ve, le había dado a un hijo, le había hecho su milagro, pero Dios quiso probar la fe de Abraham y le dice, ve y hazme sacrificio. Y el niño le dice a su padre, veo la madera,
veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? A pesar de todo, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Y eso nos pasa mucho hoy en día. Estamos esperando ver antes de actuar. Estamos esperando ver antes de actuar. Queremos ver primero la solución a nuestros problemas. Le oramos a Dios y desfallecemos porque no vemos que las cosas sucedan de inmediato. Pero Dios te está diciendo a ti, mientras vayas caminando como estos 10 leprosos, mientras vayas caminando, dedícate a obedecer la revelación. Dios dice, hay muchas personas que este día están recibiendo el milagro porque están creyendo y van a comenzar a caminar. Dios está diciendo a alguien este día, ve y preséntate ante el médico. Y mientras vayas al médico, vas a recibir tu milagro. Quizás alguien con un problema financiero va a recibir su milagro hoy. Mientras vayas caminando, tu problema se solucionará. Ve y toca esa puerta. Y antes de que llegues, la puerta estará abierta, dice el Señor. Qué interesante es poder entrar en esa dimensión de poder escuchar la voz de Dios a nuestra vida. No la voz de un predicador, la voz de Dios a tu corazón, a través de esa comunión íntima, a través de ese tiempo de búsqueda, revelación. Yo no quiero vivir solamente en el tiempo de preparación y prepararme, no. Yo quiero avanzar a la segunda etapa, que es dedicarme en santidad para Dios. Y aún quiero más. Quiero producir al 100%, que eso significa entrar cada día de mi vida al lugar santísimo y tener una comunión íntima con Dios y poder vivir con un hombre que tiene revelación directa del Dios vivo en su vida. Esa debe de ser nuestra actitud. Ese debería de ser nuestro afán cada día. Buscar el reino de Dios primeramente, para que todas las demás cosas sean añadidas. Dios te está hablando hoy, yo quiero hacer el milagro, pero tienes que creer. No esperes que el milagro sea hecho permaneciendo parado. No esperes que tu milagro, que esa puerta sea abierta estando parado. Tienes que comenzar a caminar, dice Dios. Tienes que moverte en fe y tu fe te será contada por justicia. Hoy Dios te está hablando a ti y dice, vamos, muévete, déjate de estar viviendo en conformismo. Te has acomodado mucho a esa situación financiera difícil que tienes. Te acomodaste a esa enfermedad. Te acomodaste a que ese hijo es un problema para ti. Te acomodaste a que nunca vas a encontrar una solución a tu problema. Pero dice Dios, basta ya, muévete, sal de ese lugar, comienza a caminar y mientras vayas caminando, yo voy a hacer el milagro que tanto estabas esperando. Es un nuevo tiempo, es una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo, donde vamos a conocer al Dios que servimos, donde vamos a conocer que no hay nada imposible para Dios. Yo quiero que puedas dedicar un minuto de tu valioso tiempo este día y que puedas reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que hice un movimiento? ¿Hace cuánto?
dejé de buscar a Dios? ¿Hace cuánto estoy estancado en este problema? ¿Hace cuánto tiempo estoy estancado en este matrimonio que parece nunca caminar? ¿Hace cuánto estoy atrapado en esta situación financiera difícil donde solo vivo pagando intereses y nunca veo la luz? ¿Hace cuánto estoy atrapado aquí? ¿Hace cuánto estoy sin una respuesta? Hoy es un buen día para que clames a Dios como lo hicieron esos leprosos. Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Gracias a las aflicciones, gracias a los problemas, Dios nos presiona constantemente a buscarlo de todo corazón. Las oraciones más fervorosas, las oraciones con más fuego, suceden en situaciones difíciles. Antes de ese problema solo orabas antes de comer. Pero hoy te levantas a la 1 de la mañana a orar porque tienes una situación difícil. Porque te acuerdas de que hoy sí necesitas de Dios. Dios te está diciendo, muévete ya. Ya basta de tanta religiosidad. Ya basta de luchas doctrinales. Ya basta si de una mujer debe vestir o no pantalones. Ya basta si debe maquillarse o no. Ya basta si debe usar aritos o no. Ya basta de tanto legalismo. Muévete a una nueva dimensión, dice Dios. Muévete a producir al 100 por 1. Sal de la religiosidad. Sal de la mediocridad. Y vuélvete un hombre y una mujer a la estatura del varón perfecto. Qué bueno es que podamos sacar provecho de esta revelación que Dios nos ha dado este día. Y que podamos entender que hay un peligro de no movernos. Si no estamos en movimiento, estamos en peligro. Porque solamente aquellos que están en estado vegetal no pueden moverse. Solo aquellos que están al borde de la muerte no pueden moverse. ¿Cuántos cristianos parapléjicos hay hoy en día? ¿Cuántos cristianos religiosos, estancados, conformistas? Dios te dice hoy, vamos, muévete al nuevo nivel. Yo no quiero que estés en ese mismo lugar toda tu vida, te dice Dios este día. Vamos a orar, inclina tu rostro y dile, Señor, gracias. Porque este día me he dado cuenta que he estado estancado, que había estado sin hacer ningún movimiento. Y que hay un peligro en no moverme, Señor, porque si yo recibo el poder para moverme en otra dimensión cuando tu Espíritu viene sobre mi vida. Y yo te pido hoy, Señor, por ese Espíritu Santo, que venga sobre mi vida, que habite dentro de mí, para que encienda el fuego en mi vida, para que me apasione, para que yo pueda creerte de todo corazón, para que cada mañana haya una nueva revelación para mi vida, Dios, y pueda moverme en otra dimensión. Ya no solo quiero estar preparándome, tengo que dedicar mi vida en santidad, Señor. Y aparte de eso, luego tengo que entrar al lugar santísimo. Tengo que cruzar el velo de la carne. Tengo que despojarme de este viejo hombre, de esta naturaleza pecaminosa, y tengo que conocerte cara a cara, Dios. Este día yo te pido, Señor, que alcances a muchos de los televidentes, a muchos de los oyentes por la radio, Señor, y que tú puedas hacer una obra magnífica, maravillosa, y que tú puedas traer, Señor,
esa sanidad, ese milagro, esa solución a cualquier problema que ellos estén pasando. Ellos han comprendido hoy que es mejor obedecer que esperar frustrados la solución a sus problemas. En el nombre de Jesús. Dios le está hablando a mucha gente hoy y les dice: ¿hace cuánto estás enojado con tu hermano? ¿Hace cuánto estás estancado en amargura? ¿Hace cuánto estás ofendido? ¿Hace cuánto no le hablas a tu padre? ¿Hace cuánto no le hablas a tu madre? Hoy es un buen día para salir de ese lugar, dice Dios. Muévete, busca la perfección, ve y reconcíliate, porque voy a hacer una obra maravillosa. ¿Hace cuánto no le hablas a tu esposo? ¿Hace cuánto? Dios te está hablando hoy. Sal de ese lugar y muévete a una nueva dimensión. Espero que esta palabra haya traído reflexión a tu vida este día. Y estaremos aquí el próximo martes a la misma hora. Que Dios te bendiga. El programa Consulta Pastoral fue presentado gracias al patrocinio de Canal 39, Luz y Vida a la Familia.